a nuestro padre, obispo. A ver si lo encontramos por ahí. Buenas. Hola, padre. ¿Cómo estás, Kiki? ¿Me ves? bien? Yo te veo, sí. Sí, te veo perfecto. Sí, ahí la Yo gente veo te empieza a saludar. yo me veo fijo. ¿Cómo? Que me veo fijo yo, pero me veo. Te ves. Feliz cumpleaños, ¿eh? Muchas gracias. La gente te ve. Hola, padre, te saluda a toda la gente. Bueno, gracias por este espacio para estar en el último programa acá de Vidas Lejanas. ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno. Gracias por estar acá en el último programa de esta sección, que vos sabés que empezó con mucho amor, con mucha improvisación, pero bueno, fue tomando forma y fuimos conociendo varios personajes de nuestra vida que nos fueron contando su vocación, su historia de fe, o la vida misma. Y hoy queremos conocerte a vos, si bien, bueno, sabemos que sos nuestro padre obispo, una persona muy cercana al pueblo. Quiero empezar preguntándote quién es Marcelo Colombo, ¿no? ¿Cómo te definirías si aquí nadie te conociera? Y bueno, un argentino en este tiempo tan particular, un sacerdote argentino obispo que quiere precisamente servir a su pueblo donde Dios le pide, como Dios le pide, y con muchas ganas siempre de crecer en esa dimensión de vínculos que es la iglesia, ¿no? Que nos invita a testimoniar al Señor, a servir a los hermanos más pobres, al ayudarnos unos a otros a crecer en la fe, a vivir con alegría ese misterio de la vida que Dios nos propone, ¿no? Bueno, no me equivoqué, sos de Caballito, ¿no? ¿Vos naciste ahí? Nací en Caballito, sí, soy de un pegadito a Caballito. El barrio también se le dice Parque Centenario, porque estoy muy cerca de una plaza muy grande. Estoy cerca de una plaza muy grande, como si fuera el Parque Central de la ciudad capital, de Mendoza, ¿no? Se llama Parque Centenario, hermoso, un predio muy grande. A 2 cuadras vive mi familia, mi mamá todavía ahí cerquita. Bueno, eso, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo se conforma tu familia? Bueno, está mamá, que perdimos a papá hace 16 años, en el 2004. Después está mi hermano, Rubén, casado con Claudia, con 2 hijos, ya no son adolescentes, ya son jóvenes grandes, de 24 y de 19 para 20, Matías y Micaela. Y después un montón de amigos que son parte ya del corazón en los lugares donde he estado, ¿no? Desde mis comienzos en Quilmes y después en estos años tan intensos en el interior y tan llenos de cosas lindas para mí, ¿no? En Salta, en Orán, después en La Rioja y ahora aquí en Mendoza. Ahí mucha gente te saluda de varios de esos lugares en los comentarios. Bueno, pero ¿cómo fue el Marcelo en Caballitos, en su niñez, en su adolescencia? ¿Cómo fue vivir en ese barrio porteño de la capital federal? No es propiamente muy comercial, sino más familiar. Está pegado a 2 barrios grandes, Almagro, Villa Crespo, y en Almagro iba yo al colegio de los padres salesianos, una zona donde está la Basílica de María Auxiliadora, ¿no? Y ahí el colegio San Francisco de Sales, hice mi primaria y mi secundaria, fue muy importante para mi vida de fe. Así que entre Caballito y Almagro transcurría buena parte de mis días de niño y de joven. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de niño? ¿Qué es lo que más hacías, aparte de la escuela? Hoy a lo mejor sería, no sé, estaría más con la computadora. En aquellos años era muy lector de niño. Así que cuando tenía 8 años tuve hepatitis, me marcó mucho eso, porque pasé varios meses encerrado en casa, ¿no? Como en cuarentena, diríamos, porque la hepatitis en esos años te recluían. Así que leí muchísimo en mis años de infancia y adolescencia, más todavía. ¿Qué te gustaba leer? Bueno, me gustaban mucho las novelas históricas.
La historia siempre ha sido una de mis grandes aficiones, ¿no? Pero en aquel momento las novelas históricas propias de los niños al principio y después de los jóvenes. Las novelas de Dumas, de Julio Verne, de Emilio Salgari. Esas novelas poblaron mi adolescencia. Después ya empecé con otros autores más de corte nacional. Me gustaba mucho después, más de grande, leer cosas de Borges, también algunas cuestiones así de novelistas argentinos, cuentistas, un poco por el lado del colegio, un poco porque me fui interesando también en autores como Horacio Quiroga, toda esa literatura entre fantástica y costumbrista, ¿no? Bueno, eso, leí mucho en esos años. Bueno, supongo que eras buen alumno entonces, o al menos la parte de literatura te iba bien en la escuela. Me iba bien, sí, me fue siempre muy bien, gracias a Dios. No exento de trabajarlo mucho, siempre fui muy laburador, no es que todo me entraba muy fácil ahí. Hay gente que de una todo lo... Yo trabajaba mucho, siempre fui en ese sentido muy sacrificado, de mucho rigor. Esto también tiene que ver con mi familia, mis padres siempre en ese sentido me ayudaron a responder. Pero bueno, iba al día, siempre bien, y eso también me llenaba de alegría poder estudiar y bueno, también darme el gusto de crecer en ese sentido, ¿no? ¿Eras amiguero? ¿Tenías muchos amigos en la adolescencia? Sí, los amigos están marcados mucho en esa etapa de mi vida por el colegio. Quizás en la niñez algunos amigos del barrio, pero después el colegio marcaba el ritmo. Al no estar el colegio en el barrio, sino vivir un poquito más lejos, el día pasaba más en el colegio. Podemos decir que mis compañeros de colegio fueron mis amigos de la infancia y la adolescencia, ¿no? Después ya con la entrada en el seminario o antes en la facultad me abría un mundo distinto, pero el colegio fue sobre todo el que marcó mucho de... A ver, conecta. Perdimos la conexión. Un segundo, gente. Ahí está, perdón. ¿Me ves? Ya está llamando por teléfono un amigo y se ve que interrumpió el teléfono. Puede pasar hoy. Hoy puede ser que pase. Está llamando a un antiguo compañero de seminario que quedó, trabaja en una empresa en Guatemala y ha quedado allí ahora en Guatemala en cuarentena, pobre. Así que se ve que me está queriendo saludar. Bueno, la gente, lo que quieran, pueden ir preguntando, vamos a ir leyendo algunas cosas. Bueno, y vamos a lo que fue tu vida por ahí después, como joven. ¿Estuviste participando en movimientos, en grupos parroquiales? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, como te decía, lo del colegio fue muy importante, así que sobre todo ahí trabajé en un grupo, en un movimiento que está en todos los colegios salesianos. Ahora forma parte del movimiento juvenil salesiano, pero antes era específicamente, se llamaba o se llama Mallín, que es, el Mallín es el oasis de los Andes, ¿no? Sí. Sí. Acá en Mendoza también está. Claro, sí, hay muchos chicos mallinistas de Mendoza. Bueno, el Mallín en el año 76 lo hice, así que imagínate todo el tiempo que ha pasado. Pero bueno, mi experiencia más linda así de iglesia, más fuerte, ha sido ya conectado en la diócesis de Quilmes, ya después como seminarista en Quilmes, fue muy lindo todo ese paso de conocer esa realidad, ¿no? Y ahí tengo muchos amigos y bueno, fue 20 y pico de años de cura y también tantos años de seminario fueron parte grande de mi vida, ¿no? ¿Cómo fuiste descubriendo tu vocación, este llamado? ¿Crees que el colegio tuvo mucha influencia? No sé, los libros que habrás leído cuando eras niño. Sí, el colegio fue muy importante en cuanto a que los curas han sido muy cercanos. Tengo que decir que sobre todo en una etapa importante eran así como modélicos, ¿no? De tipos muy entregados al trabajo, la educación. No serían hoy lo que decimos amigos, curas amigos, más bien tenían un poquito de distancia como educadores, pero sobre todo en la infancia.
pero de mucho rigor, en el rigor educativo. Entonces nos ayudaban mucho, eran exigentes pero buenos, nunca vi nada que fuera injusto, ¿no? Sino exigentes de buscar que diéramos más de nosotros mismos, ¿no? Y eso, de alguna forma, tengo que decir que fue vocacionalmente como invitándome a considerarlo eso como una posibilidad, pero no, nunca lo decidí plenamente hasta ya más grande. Curiosamente lo decido después de un tiempo bastante tiempo de dejar el colegio, inclusive con 2 años de facultad y la colimba en el medio. Ahí empiezo a tomar contacto con otra forma de ser iglesia que me toma el corazón, que era en esos años muy difíciles del proceso militar una presencia muy importante de la iglesia en el mundo de los pobres, los años que empezaban las ollas populares en el Gran Buenos Aires, el tema de los derechos humanos. El obispo con el que me formé era un hombre, diríamos, de una pasión por la verdad y por la dignidad de la persona muy grande. El otro día lo escuchaba a Gaspar cuando hablaba de esta misión que tenemos de ayudar a que el hombre se reconozca y tenga con toda plenitud su dignidad. Y para mí el símbolo es Jorge Novak, ¿no? El obispo que me formó. Así que puedo decir que mi experiencia vocacional, también creo que lo decía ayer muy bien Claudio, ¿no? No es un llamado de una vez y para siempre, sino que es un llamado que se va resignificando y profundizando a lo largo de la vida. Hoy Dios me sigue invitando a reflexionar mi vocación, ¿no? Y en este sentido, creo que esa etapa de mi vida fue la más rica en el sentido vocacional, esta figura, como la de un montón de curas que conocí en Quilmes en esos años, que fueron después mis compañeros de trabajo, ¿no? Con los que aprendí, trabajé y después me tocó inclusive reemplazar en algunas funciones, ¿no? Ahí te preguntan cuál es tu recuerdo más lindo del seminario, preguntan ahí. Hay muchos. La vida en comunidad fue muy importante. Por eso me gusta mucho del seminario nuestro que los chicos tienen esa dinámica de vida comunitaria, ¿no? Y que los veo amigos, más allá de que a veces hay etapas y edades distintas, pero los años de seminario para mí me dieron esa experiencia de vida comunitaria que te hace salir de una lógica a veces competitiva o una lógica del individualismo, ¿no? La vida comunitaria del seminario te introduce en lo que después va a ser la vida de presbiterio, y eso entusiasma, porque no estás solo, estás con otros, ¿no? Me imagino que influyó, te habrá quedado algo del carisma salesiano en tu vida como sacerdote diocesano, ¿o no? Sí, el mundo de los jóvenes siempre me gustó mucho. Es verdad que cambian las generaciones y las complejidades se notan, ¿no? En cuanto a que uno también va tomando otra edad u otra mirada. Pero el mundo de los jóvenes siempre ha sido para mí un mundo que lo he vivido con mucha cercanía y diríamos, con mucho respeto de mi parte, porque yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Hacerlos sentir a los jóvenes protagonistas. Pero no solo hacerlos sentir, sino que también ellos reconozcan que son protagonistas, no porque vos les das un lugar, sino porque Dios se los da en la iglesia, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés o extrañás de la vida, por ejemplo, del párroco, más allá que hoy te toca una misión mucho más grande, supongo que distinta, pero ¿qué extrañás de la vida, por ejemplo, de ser párroco o de estar en una parroquia? Bueno, en realidad en la vida de párroco en Quilmes fue muy lindo. Yo trabajaba como párroco o encargado de una parroquia con una comunidad de hermanas durante el tiempo de formador del seminario. Antes, en los primeros años, había estado a cargo de una parroquia chiquita, pero también muy linda. Y en los últimos años estuve, después que dejé el seminario, como formador, como rector en la catedral. Creo que el vínculo con las familias había sido muy importante para mí, ¿no? Es decir, siempre me relacioné mucho con las familias. Eso después lo viví mucho en Orán y también mucho en La Rioja. Ahora estoy todavía empezando, pero para mí la relación con las familias ha sido la gran experiencia de mi vida de cura, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te propusieron o te invitaron a ser obispo de la arquidiócesis de Mendoza? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu corazón? Ya estando en La Rioja, instalado a lo mejor, un pueblo que he experimentado que es de mucha piedad, muy cercano.
Bueno, fue el segundo cambio, ¿no? Primero había sido de Orán a La Rioja, apenas había comenzado 4 años en Orán y después 5 años en La Rioja. Los cambios que no tuve tan seguidos en mi vida sacerdotal, en la vida de obispo, me marcaron mucho en el sentido de vivir cada misión como eso, como una misión, ¿no? Yo había estado en Mendoza unos meses antes para acompañar a Monseñor Masitelli en su ordenación. Y había estado inclusive unos años antes, cuando había cumplido años de obispo Monseñor Arancibia, pero nunca imaginé Mendoza, no tenía ninguna relación con Mendoza. Siempre había estado apenas un día y medio, 2, en cada paso por Mendoza, de manera que no tenía mucho conocimiento. Pero siempre veo la llamada de Dios detrás de esta misión de la Iglesia. Entonces, en ese sentido, más allá de las problemáticas, las complejidades, sentí que Dios me invitaba a una nueva misión. Siempre lo viví en ese sentido como una llamada de Dios en la Iglesia. Nunca viví un cargo, una función como propia, sino como un encargo de Dios por un tiempo, ¿no? Pero ahora como obispo tengo que decir que estaba viviendo un proceso muy lindo en La Rioja, en cuanto que estábamos acompañando la etapa final de la beatificación de Monseñor Angelelli y los mártires riojanos. Yo estaba transitando el último decanato como visita pastoral con la imagen de San Nicolás. Es decir, estaba en una etapa donde empezaba a desplegarse un poco más asentadamente el conocimiento en detalle de la diócesis. Y era como que Dios otra vez me decía, bueno, toma tu mochila y otra vez volvés a empezar. Tengo que decir que acá me sentí rápidamente un alivio muy grande en lo que ha sido el acompañamiento del clero, ¿no? El presbiterio, de entrada nomás percibí, primero, por supuesto, tanto Monseñor Braida como Monseñor Masitelli muy cercanos, muy fraternos. En los meses que trabajamos juntos los tres fue un placer. Después, con la partida de Monseñor Braida, tengo que decir que fue un dolor verlo partir, pero un consuelo que fuera él mi reemplazante en la provincia de La Rioja, en la diócesis de La Rioja. Era como sentir que ahora podía estar sereno en mi nuevo trabajo. Y estos meses con Monseñor Masitelli y con el clero, el presbiterio mendocino, han sido muy, muy hermosos, ¿no? Sobre todo tengo que destacar la parte vincular, el sentido humano y también lo que significa compartir sueños juntos de una iglesia sinodal, fraterna, misionera. Creo que eso ha sido muy, muy importante para mí. Ahí el Abel preguntaba algo, le voy a pedir que lo pregunte de vuelta porque pasó para arriba, y el Martín Cuello preguntaba de cómo ves la juventud de Mendoza. Bueno, es una juventud heterogénea, tenemos distintas realidades, porque está atravesada por las problemáticas del mundo juvenil, así como el Papa nos habla en su documento. Ayer habló mucho Claudio, ¿no?, del documento de Christus Vivit. El Papa habla de comunidades juveniles, ¿no? Pero yo tengo que decir que lo que percibo es una juventud inquieta. Hay una gran formación en general, hay una sensibilidad social, es una juventud que en los distintos niveles o realidades está muy interconectada, ¿no? Y creo que eso es muy positivo, porque el Evangelio se encarna en esa cultura. El Evangelio tiene que tocar el corazón de esa cultura juvenil, y estos jóvenes así inquietos, abiertos, son una promesa para la Iglesia, ¿no? Eso también lo veo en los chicos, los seminaristas, lo veo en los religiosos jóvenes. Esta apertura o esta inquietud es un camino muy, muy bueno, ¿no? Muy prometedor. Ahí Lucas Di Marco, que bueno, que trabaja en Cáritas y también fue mucho tiempo coordinador de los monaguillos acá en Mendoza, le llama la atención que el gobernador de La Rioja lloró mucho en la toma de tu posición y pregunta cómo es tu relación con él. Bueno, la verdad es que no nos conocíamos cuando fui a La Rioja. Él era el vicegobernador y siempre tuvimos una relación muy institucional, pero muy, muy buena. Y cuando fue gobernador, esa relación que había sido institucional, más protocolar, se convirtió en una relación de confianza, porque más allá de las ideologías políticas somos personas. Y cuando estás en algún cargo de mucha responsabilidad, nos hace bien ayudarnos,
Es verdad que las misiones son distintas, la de la Iglesia, la del Estado, no tienen el mismo horizonte. La Iglesia apunta a otra realidad que involucra lo presente, pero con el corazón en lo eterno, ¿no? Pero digo, cuando nos podemos relacionar, cuando podemos interactuar, cuando las personas que tenemos responsabilidades nos damos una mano y podemos además compartir experiencias, es muy rico. Y en este sentido, Sergio Casas, que fue gobernador esos años en La Rioja, fue muy bueno como compañero así de camino, diríamos. Hemos charlado muchas veces, en algunos momentos difíciles de la provincia, cuando hubo una situación dura con la minería, intervine como mediador a pedido suyo. Es decir, el poder aportar, ¿no? Y que nadie te ningunee porque sos cura o vos no subestimes al otro porque es político, sino es decir, estamos en el cargo que estamos, en la misión que estamos, y si podemos nos ayudamos porque en definitiva ayudamos a la gente, ¿no? Así que sí, creo que fue muy emotivo para los dos. Y ayer a la noche, de hecho, me mandó un mensaje de texto, ¿no? Los primeros minutos del día tenía, bueno, yo conocía a su esposa, a sus hijos. Si bien nunca compartí con la familia directamente, pero tenía una vinculación, diríamos que iba más allá de lo que era funcional. Y nos seguimos comunicando con ese respeto a las diferencias de cada uno y valorando, ¿no? Creo que eso es muy importante. Me pasa también con algunos políticos de Mendoza, gracias a Dios, ¿no? Quizás no sean los que gobiernan, pero hay personas que saben valorar la iglesia y ver más allá de lo que dice un diario, dice una red social. Sabe descubrir que la iglesia puede aportar algo al mundo de hoy, al hombre de hoy, porque no es solo un obispo, a veces es de la experiencia que está detrás de esta iglesia, ¿no? Ahí el Abel preguntaba que nos dice de luces y sombras que ves de la sociedad mendocina. Bueno, fundamentalmente las luces tienen que ver con esta historia, esta identidad laboriosa del pueblo mendocino. Más que de la sociedad me gusta hablar del pueblo mendocino, ¿no? Tiene este tema de lo laborioso, del trabajo, más allá de las etapas, las diferencias, es una provincia hecha pulmón, ¿no? Como alguna vez me explicaban, peleándole al desierto los pedacitos de oasis, ¿no? Así que eso yo lo valoro mucho. Creo que en el interior, sobre todo, hay una identidad profundamente religiosa, mística, diría, del mendocino, que a lo mejor no está tan aprovechada porque hoy la sociedad nos lleva a veces a lo que puede ser lo inmediato, lo que se nota, lo visible, pero hay un pueblo religioso y profundo, ¿no? Sobre todo en el interior de Mendoza. En la ciudad tiene más las cuestiones de la ciudad. Entre las sombras yo diría esto que machaco mucho, esta dificultad para interactuar entre las instituciones. Creo que tenemos que sacarle más el jugo a esta necesaria interacción respetuosa, constructiva entre las instituciones. Valorar más esto, ¿no? Creo que en ese sentido hay mucho que nos va a exigir el nuevo tiempo que nos toca vivir, porque como dice el Papa, ¿no? De esta salimos juntos. Y estamos en la misma barca. Me pareció muy luminoso lo que dijo el Papa. Es decir, estamos con Pedro, pero en una barca donde todos tenemos miedo. Y de ese miedo no salimos sino con el Señor y afianzados también en el vínculo entre nosotros. Ahí Alexia Pase, que es del Movimiento de Peregrinos, te pide algún consejo para el crecimiento espiritual de los jóvenes. Bueno, me gusta mucho pensar en procesos, ¿no? El crecimiento como un proceso. Pedir a los jóvenes que hoy sean, diríamos, religiosamente maduros, totalmente realizados en relación con Dios, es pedir algo que es un salto. Pero creo que era Gerardo Virga ayer que le preguntaba, me parece que a Gaspi, ¿no? Sobre esto del encuentro profundo con Cristo. Creo que de eso se trata, de ese encuentro profundo que sea como la experiencia fundamental. Creo que partiendo de que en el itinerario de fe, como iglesia, podamos ofrecer a Cristo y podamos vincularnos fuertemente con Él, es un don que le comunicamos a los jóvenes, ¿no? Y el otro elemento creo que es esto de hacer la experiencia de ser pueblo de Dios. Es decir, no somos personas individuales en una religiosidad egoísta, egocéntrica, pietista, de manual, de estampista, sino
en una religiosidad como respuesta a Dios que expresa un sentir de un pueblo y que me conecta con otros y me lleva a vivir el compromiso de fe, ¿no? Acá la Bianca te pregunta cuánta importancia tiene como iglesia que nos involucremos en las luchas sociales. Mirá, Bianca, yo creo que nosotros nos involucramos en la medida que hemos entendido que el Evangelio no es para guardarlo debajo de, como esa luz debajo de la cama, sino para mostrarlo, ¿no? Y el Evangelio puede transformar la realidad social. Cada uno desde su profesión, desde su estudio, desde su vivencia familiar puede hacer mucho para testimoniar una fe que no es una fe de puertas cerradas, sino una fe de puertas abiertas. Bueno, ahora sigan pensando algunas preguntas, gente. Voy a hacerte un bloquecito de unas preguntas que yo le hago a todos los participantes, que son como un ping-pong de respuestas algo absurdas. Te las hago así rápida y vos me contestás lo primero que se te venga a la cabeza. La típica, porque Dale. habla mucho de una persona. ¿Qué le pones al pancho? Mostaza. Acá me han puesto, ¿hay algo más sufrido que ser de Racing? ¿Cuál es el mejor jugador de la historia de Racing? ¿Milito o Corbata? No, esos son muy anteriores a mí, por eso Cárdenas, el gol, se lo reconocemos a él, ¿no? El gol del Mundial del 66. Si es que los hay, nombrame 5 tipos de cactus, si es que hay tipos de cactus. No, no los conozco los nombres todos, pero hay algunos que dicen que tienen formas de cirio. Después están los que son más que forma de esas que dicen carnívoras, pero no conozco mucho los nombres, ahí tengo que aprender lo teórico. Yo soy más intuitivo, de ir por el tipo de espina, por el tipo de forma que tiene, ¿no? Ahí cerca del seminario de Mendoza vive un especialista en cactus, así que hemos quedado siempre en ver eso, ¿no? Pero tengo muchos. Tenés que armar un equipo de fútbol con 5 santos, ¿con cuáles lo armás? Bueno, Bueno, tengo muchos para nombrar, por supuesto, no lo puedo no nombrar a Don Bosco, al cura Brochero, a Monseñor Angelelli. Ayer nombraban a Teresa de Calcuta, creo que sí, que Teresa de Calcuta. Y Don Orione también, le tengo mucho cariño, es un gran santo. Pero tendría que armar un equipo de 11, tendría otros para nombrar, ¿no? Bueno, ¿y el director técnico a quién pones? ¿Quién dirige todo el equipo? No me digas. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ah, bueno, bien, padre, bien. ¿Has comido lomitos en Mendoza? ¿Dónde ha sido el mejor lomito que has comido? No comí lomito en Mendoza. No comí, me lo deben. Te lo deben, bien. ¿En la tierra? No, nunca tampoco. No, en Tío Rada sí comí varias veces. Pero ahí comí unas milanesas enormes. Ah, bien. Con Bueno, papas esta es un poco la fritas. sección con papas fritas. Ahora un poco, quiero hacerte 2 preguntas. Mirando para atrás tu vida, ¿qué memoria agradecida tenés de lo que has vivido hasta hoy, siendo tu cumpleaños? ¿Cuál es la memoria agradecida que tenés de tus pasos? ¿Y cuáles son tus sueños como obispo? ¿No? Esas 2 cosas, ¿no? Para atrás y para adelante. Bueno, mirando para atrás, tengo que reconocer una gran misericordia de Dios, porque Él siempre me fue como fortaleciendo aún en mis debilidades, porque uno no es completo, no es perfecto, y más de una vez me he desanimado, o no he sabido hacer las cosas bien. Creo que Dios siempre me fue como apostar, Él confió más en mí que yo mismo, ¿no? Y eso creo que es misericordia de Él, ¿no? Cuando todo parecía que era chato, no daba fruto, Él me mostraba caminos nuevos, ¿no? O sea que para atrás es gratitud a Dios, que es misericordia, que es pura libertad, porque siempre me sentí frente a un Dios libre que me hacía libre a mí, ¿no? Y nunca sentí ese Dios castigador, nunca, ni de verdad siempre hice la experiencia de sentirme guiado por el Dios enamorado de mi libertad, ¿no? Donde Él como padre me indicaba el camino. Probablemente tiene mucho que ver la figura de mi papá también, ¿no? Porque tuve un papá muy bueno. ¿Y qué sueño tenés como obispo?
Bueno, como obispo, más que nada yo pienso en las cosas así más de lo que estamos haciendo el camino sinodal, ¿no? Creo que Mendoza tiene una posibilidad de un gran compromiso con la transformación de la sociedad como iglesia, ¿no? Estar presentes de un modo nuevo. No ese modo que a lo mejor algún nostálgico pretende, de una iglesia poderosa, una iglesia socialmente reconocida, sino una iglesia presente que sirve, que ama, que está en los lugares donde se hace samaritana, se hace como Jesús la noche del Jueves Santo, ¿no? Mi sueño sería que la iglesia de Mendoza sea cada vez más esa iglesia. Muy bien. Bueno, ahora tenemos un pequeño regalo mientras la gente sigue pensando preguntas. Acá Viernes Cana está preparado un regalito para vos. Vamos a ver si se puede ver. Vos decime si ves bien. ¿Ves bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, hay una foto de Sandra. Sí. Bueno, vamos. Escucha, silencio, hagamos silencio. Muchas gracias. Facu. Le quería agradecer por todo lo que nos ha brindado en este tiempo. Rezo por vos especialmente para que el Señor te siga acompañando y nos regale muchos años de tu ministerio acá en Mendoza. Muchas gracias. Gracias. Feliz cumpleaños, padre. Espero que tengas un lindo día. Te mando un gran abrazo. Gracias, Marcelo, gracias a Dios por tu vida. Muchas gracias a Dios por tu servicio entre nosotros. Debemos desearte que tengas un feliz cumpleaños. Agradecemos a Dios tu vida, tu cercanía infernal. Este es uno de nosotros, un bendecido más, que deseamos que este día esté bendecido y todo tu ministerio también. Muchas gracias. Feliz gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Marcelo, muy feliz cumpleaños y muchas bendiciones. La misionera de Chepes, gracias. Esperando, bueno, que a pesar de la situación pases un lindo día y seguramente que a nuestro saludo también se va a sumar toda tu gente de acá de La Rioja, el jefe que tanto cariño te tiene. Saludos, misioneros. Muchas gracias. Hola, Marcelo. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz cumpleaños, padre. Queremos desearte un feliz cumpleaños unidos desde el corazón y desde la oración. Te mandamos en especial este videíto con nuestra Madre Auxiliadora que nos va a librar y a seguir adelante en esta cuarentena. Un cumpleaños especial, creo que no lo vas a olvidar nunca en la vida, pero bueno, acá estamos, cercanos a vos y realmente pidiéndole a nuestra Madre que nos ampare y nos auxilie. Bueno, Marcelo, Gracias, Vani. enorme y te queremos mucho. Fuerza adelante. Muchas gracias, Cristian. Coronado. Mañana le agradecido al Señor por el don de tu vida, por estar en medio de nosotros, por acompañarnos. Y ojalá que hayan sentido hoy el cariño de la gente que tanto quiere, que quiere estar al lado tuyo. Y pronto seguramente se va a poder dar. Que el Señor te bendiga y que la Virgen te proteja. Gracias, Martín. Que siempre merece, y gracias por invitar a todos los mendocinos a tener un oído en el pueblo y otro en el evangelio. Gracias, Mauricio. Gracias por acercarnos al Evangelio, por ser un pastor con olor a oveja y por su cercanía con todos nosotros. Que el Señor le regale lo que su corazón desea. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Bianca. Estamos rezando para que Dios te siga regalando ese corazón de servidor de su reino y de tus hermanos. Te mando un abrazo grande.
Gracias, Pablo. Gracias, Maggie. Feliz cumpleaños. Gracias por tu entrega. Tu ministerio nos hace mucho bien. Muchas gracias. Quería saludarlo por su cumpleaños. Pedirle a Dios que lo bendiga mucho. Bueno, que lo pase muy bien en este día. Un abrazo enorme. Hola, Gracias. Marcelo. Bueno, cumpleaños. Espero que puedas celebrar en la vida, lo que estamos viviendo. Doy gracias y damos gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio aquí en Mendoza, que nos ha hecho muy bien a todos. La comunidad de Guadalupe te manda un abrazo grande y estás muy presente en nuestras oraciones. Te queremos mucho. Gracias, Eva. Querido Marcelo, muy feliz cumpleaños. Desde esta que eran y es tu casa, te enviamos una gran bendición por la intercesión del querido San Nicolás y también de los beatos mártires riojanos. Que Dios te bendiga mucho, fuerza y adelante siempre en la misión que Dios te ha encomendado. Marce, querido, muy feliz cumpleaños. Gracias por tanta vida entregada, por tanta vida compartida. Hemos tenido muy presente en la comunidad salesiana del Pío X. Y bueno, que sientas hoy que Dios renueva con vos la alianza de vida en abundancia. Un abrazo grande. Gracias, Ale. Hey. Junto a todos los seres queridos, tanto los riojanos, lo esperamos siempre. Gracias. Buenas tardes a todos los de Mendoza. Estamos acá en Rioja toda la tarde y bueno, por recibir la bendición del Papa y dando gracias por Marcelo, por este día y por su cumpleaños y por la vida y a todos los amigos de Mendoza también. ¿No? Gracias. Gracias. Bueno, hay un saludito de algunas personas que querían hacerte llegar su saludo por tu cumpleaños. Qué producción, ¿eh? ¿Ah? Alguna gente que Qué quería producción. ir a saludarte y estar cerca de vos. Muchos amigos que te extrañan y que te quieren. Sabés que sos un tipo muy querido. Por donde has pasado, has arrastrado y has dejado amor por todos lados. Así que bueno, ya un poco para ir terminando, te pido un mensaje que quieras dejarle a la comunidad mendocina y a también toda la gente, porque este programa ya lo ve por todos lados, ¿no? Algún mensaje que quieras dejar a la comunidad que te ve. Bueno, en primer lugar agradecer todas estas muestras de cariño a los que me han mandado su saludo o están escuchando este programa. Después, invitarlos a renovar la esperanza, a apostar fuerte por el amor de Dios que siempre nos va dando motivos para seguir esperando, ¿no? Y entonces esto del Papa me parece tan importante, no sentirnos solos, sino salir juntos de esta y de otras tantas batallas y desafíos de la vida, ¿no? Como iglesia tenemos el Señor que nos prometió siempre su Espíritu. Así que lo nuestro es creer, confiar y servir, amando, ¿no? Bueno, te agradezco por estar en este último programa, por acompañarnos, por estar con la gente. Ahí la gente te saluda, la hermana Paz, la Sofía, Romy, la Zoe, Dan, te van saludando. Todos te mandan muy feliz cumpleaños, te agradecemos por ser nuestro obispo, la verdad que estamos muy felices de que hayas llegado a nuestra provincia a llenarla de luz, a llenarla de amor, a llenarla de paz y sobre todo a llenarla de una tierra misionera, una tierra que salga a la calle y pueda luchar por el evangelio y la vida. Así que gracias por acompañarme en el último programa, la verdad que un invitado de lujo y nada, que termines muy lindo tu cumpleaños. Gracias. La bendición para todos. Que el Señor los bendiga, los guarde, les haga brillar su rostro y les manifieste la paz, la luz en el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias, Marce. Chao. Gracias. Un gran abrazo. Saludos a todos. Chau. Bueno, ahí se fue el último programa de Vidas Lejanas. Una semanita para descansar.
les digo algo, voy a lanzar el flyer en un ratito de la segunda temporada por Netflix. No, mentira. Prepárense el 3 de abril para rezar. Prepárense para rezar. Prepárense